Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimashizados a un videazo dimashoso. Hoş geldin dostlar, ya saben que para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes, saludándoles, dándoles la mejor información y gozando sabrosamente de nuestro príncipe kazajo. ¿Cierto, chicas? Cierto. Antes de empezar, quiero mandar unos saluditos especiales a las suscriptoras que siempre andan ahí viendo mis videazos. Ahora sí que sintiéndose totalmente identificadas con las locuras, con mis locuras y todo lo que digo. Un saludote a Marlene Marenco, que siempre me está posteando ahí en los mensajitos, es de Costa Rica, pura vida, claro que sí, saludote y besote especial. También tenemos a Sandra Robbins, que me supongo que es de Estados Unidos porque me escribe en inglés. Thank you so much. Kisses and a lot of love for you, Sandra. Y también a Nalia9306, que también siempre me escribe abajo en los comentarios de cada video. Un saludote y un abrazote súper especial para ustedes y para todos los que me escriben, porque si se fijan, sí les contesto. Tarde, pero sí les contesto, o siempre les pongo corazoncito de que sí veo sus mensajes, sí me doy cuenta lo que me escriben, De hecho, ahí alguien en el video pasado me dijo, te hace falta un curso de radio y comunicación casi, ¿no? Porque que no tengo orden. Pues mire, aquí sale como lo siento, como lo tengo escrito, no soy experta. Dentro de lo que cabe creo que se entiende, ¿no? Tampoco creo que lo hago tan mal, pero bueno, saludos especiales y también una mención y saludo especial a mis dears de Monterrey. Claro que sí, que me hicieron la cordial invitación a su aniversario de fan club llamado Dimash and Dears Regias. Claro que sí, bien latinas, pero por cuestiones personales pues no pude asistir. Para el momento que ustedes estén viendo este video, yo espero que ya la hayan pasado bomba, la hayan pasado espectacular, lo hayan disfrutado, hayan gozado y hayan convivido un montón. Ahora sí que con otras dears, y mil felicidades al fan club y que vengan muchos años más, muchos proyectos más de y para nuestro príncipe kazajo. Muchas felicidades desde aquí y mil gracias por la invitación. Espero de verdad un día poder conocerlas, podernos abrazar, poder platicar sabrosamente y hacer mil locuras dimashosas. Claro que sí. Y que por cierto, la hermosísima Dear Tere tuvo la amabilidad, el detallazo de mandarme este cuaderno especial con, miren nada más, nuestro príncipe kazajo, perfilazo que tanto me gusta, me encanta. Miren nada más. Dimash and Dears Regias. Y adentro tenemos esta otra fotito que es como un post-it para poder pegarlo en donde quiera. Y es una libreta. Ya se me va a acabar la que tengo acá. Ya se me va a acabar. Entonces aquí vamos a empezar a escribir nuevas historias del arte de nuestro Dimash, de ustedes también, porque ya también quiero volver a hacer historias de Dears en donde el arte de nuestro Dimash ha impactado maravillosamente, sí. Entonces ya necesitamos otra versión de esos videos, pero miren, aquí vamos a estar escribiendo todas esas bellezas, todas esas anécdotas, los mejores momentos dimashosos, los conciertos, las presentaciones, la música, todo, aquí futuramente lo vamos a estar haciendo. Así que mil gracias por ese gran detalle, de verdad lo agradezco infinitamente. Después de estos saludos especiales, vámonos con los saludos internacionales. Salim, privet, hello, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum. Y hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanparlante que me ve en cualquier lugar. En sus casas, en sus chambas, en donde sea que estén. Y ya con esto, vámonos al video de este día, que es la presentación que hizo nuestro Dimash en el Medio Otoño Festival Gala, que traducido en español es como la ceremonia, la fiesta de lo que es el festival del Medio Otoño allá en China, que es una festividad bastante importante. De hecho, déjenme decirles, claro que sí, pongámonos históricos, pongámonos informativos. Es el segundo
festival tradicional anual más importante, justamente después del Año Nuevo, que también es conocido como el Festival de la Luna y es celebrado en el día de luna llena, o sea, cuando está bien redondita, cuando es bien poderosa esta bella luna, y justamente es cada octavo mes del calendario lunisolar chino. Y justamente este año cayó el 29 de septiembre, que es cuando nuestro Dimash hace esa maravillosa presentación de este festival de Medio Otoño. Y aunque es una festividad de origen chino, también los vietnamitas, los coreanos y los japoneses festejan esta hermosa tradición, esta hermosa fiesta anual. Antes de pasar al video estrella de hoy, ya saben que les voy a hacer un recorrido muy chiquito y rápido de las múltiples veces que nuestro Dimash ha cantado la canción de Thousands of Miles a Common Dream, que fue la canción elegida para esta gala. Y déjenme decirles que con esta del 2023 han sido 4 veces las que nuestro Dimash ha cantado esta hermosa canción. Vamos a empezar, antes que nada, con la primera vez que nuestro príncipe kazajo cantó esta canción. Y fue justamente en enero del 2020 en el programa Everlasting Classy que canta esta canción. Él elige esta canción de hecho, en este programa en donde ahora sí que la idea era que cada participante, cada cantante eligiera pues una canción que fuera como un tipo poema. De hecho, aquí les voy a dejar el video en donde les explico absolutamente todo sobre la canción, sobre el hermoso y significante vestuario que usó esa vez nuestro Dimash, para que entiendan un poquito el contexto. Y bueno, así vamos a dar paso a unos cortitos sobre esta presentación para que lo recordemos y podamos poder ver como las diferencias entre cada una de las versiones, que son distintas. Y bueno, esta del 2020 la hizo totalmente solo. Así que audifonazo puesto a todo lo que da, muchachas, ya lo saben. A escuchar a gusto a nuestro príncipe. Vamos a ver esta primera presentación. Ay, gracias por ese close-up. 回旋白马蹄，相中眼睛，万里上白堤，回旋白马蹄。Qué buen perfil, mil gracias. Ese hermoso agudo del final. Y la camiseta, por eso les digo, busquen ese video que les hice porque tiene una gran historia hasta el vestuario. Esa camiseta que tenía un dibujo es la portada de un libro, muchachas, pero para que lo entiendan un poquito más, aparte se veía divino, divino. Agradecemos de verdad de manera especial esos close-ups tan magníficos y maravillosos para poder ver cada gesto y cada detalle del rostro de nuestro Dimash, Bello, ¿verdad? Bueno, esa fue la primera vez que cantó esta gran canción. Y la segunda la hizo a dueto junto a un gran cantante también chino llamado Shang Jingxi. Esto fue en el 2022. También, muchachas, tenemos videazo de eso aquí justamente
para que vayan a checarlo, ahí lo deleitemos a gusto. Por cierto, esta presentación está en el canal oficial de nuestro Dimash, también váyanse a dar una vuelta por ahí para que subamos vistas, ya lo saben. Y justamente esta fue en la gala de una de las festividades más importantes de China, que fue la del Año Nuevo. Y vamos a estar viendo también un poquito de esta presentación. Híjole, la escenografía siempre tan espectacular, miren nada más, como siempre. Vean esa ballena. Fue una gran presentación. Ambas voces se mezclaron muy bien. Nuestro Dimash tiene la facilidad de acoplarse perfectamente a cualquier tipo de voz, con cualquier cantante, para encontrar esa, no similitud, sino totalmente esa diferencia, pero que empalme perfectamente y sea tan armoniosa y melódicamente que se escuche al puro punto, al puro punto. Magia dimashosa, muchachas, magia dimashosa, nunca puede faltar. Espectacular ambos. Pero bueno, esa fue la segunda vez que la cantó. Así llegamos a la tercera vez, que fue en mayo 18 del 2023. Fue en este año, a principios, en el China Central Asia Summit, que también cantó esta canción y solo él. Solo con su persona, sí. La hizo suya, nada más. Pero yo no sé, alguien que me explique por qué yo no tengo video de eso. No tengo video. O sea, me sorprendí tanto cuando dije, ¿qué ole? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no tengo video de esa presentación? No lo sé, un agujero negro en el tiempo. Me cuatrapié, no tengo idea. Pero en aquella ocasión cantó esta de Thousand of Miles a Common Dream y también cantó la de Durdaras, precisamente porque era una festividad en conjunto de China y Asia Central y obviamente nuestro príncipe tiene que hacer presencia absoluta con su idioma, su cultura y tradición de Kazajistán, ¿verdad? En cualquier lugar. Y por eso escuchamos también Durdaras. Bueno, yo no escuché nada. No hay rastro de eso en mi canal. Les he fallado, muchachas. Pero ahorita vamos a estar viendo un poquito de cómo sonó en aquella vez la de Thousand Miles. Ok, vamos a ver. Cabellito de Elvis Presley. Les repito, qué bellezas de escenario siempre los chinos nos regalan, nos brindan. ¡Wow!
Lo vimos con un trajecito muy conocido por nosotras porque lo hemos visto en varias ocasiones arriba del escenario en los conciertos del príncipe. Esa fue la tercera vez de este año, ¿verdad? Así llegamos al 29 de septiembre, que es justamente el día de luna llena allá en China, y que, como ya les dije, fue para el festival del Medio Otoño. Y bueno, se llevó a cabo en la ciudad de Jibin, provincia de Sichuan. Y nuestro Dimash canta a dueto con la cantante china Tan Weiwei. Creo que el nombre de Weiwei es muy popular por allá. Recuerdan que hace como 3 videos también cantó con una cantante llamada Weiwei. Y bueno, contándoles un poquito de quién es ella, es una cantante china muy famosa de aquel país, muy talentosa. Ella sale del concurso de canto del programa Supergirls en el 2006 y es denominada como la niña de la super voz. Además de que es la cantante folclórico tradicional de China más famosa. Y por lo que también estoy investigando, tiene de verdad una gran carrera musical y es alguien de mucho peso en aquel país. Y bueno, además, o sea, es muy linda. Y por Dios, estaba checando su edad. La mujer tiene 42 años. 42 años y parece de 20 y tantos. Dios mío, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Es como cuando, yo no sabía, se me fue, pero cuando me dijeron que esta tía Rey tiene 38, o sea, es más grande que yo, y la mujer se ve de 20 y tantos. ¿Qué onda? Ya les he dicho, ¿qué pacto tienen? ¿Con quién para verse así? ¿De dónde se toman el elixir de la juventud? Les juro que yo pensé que tenía 20 y tantos años. Hasta por eso dije, le queda el puro tiro a mi Dimash. Es 10 años mayor que él. Y se ven igualitos de jóvenes, de guapos, de sensuales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Bueno, ni me quejo porque la verdad es que para la edad que tengo me han dicho que me veo más joven. Pues mínimo unos 5, 8 añitos, sí. Y eso que no me he hecho nada y así que digas qué bruta, qué vida vivo. No. Pero bueno, qué barbaridad, me impresiona de verdad ellos, también los kazajos se ven súper jóvenes y ya tienen sus años. Es que ellos envejecen pero por dentro. Yo creo que si ya ves mi Dimash, 29, se ve mucho más chiquito, pero tiene un alma vieja el hombre. Muy cañona, muy cañona. Pero bueno, ahora sí vámonos con el video especial estelar de hoy. Y que por cierto, el escenario principal está ubicado en el parque del río Yangtze, que es el más grande de China y del continente asiático. Entonces, para que también disfrutemos de la escenografía que no puede fallar. Vamos a ver. Y ya saben, deseando que el copyright no salte. Alabado sea el Señor. Vemos mucho instrumento tradicional. ¡Qué hermoso! Muy bella voz. Muy bello, muy bello.
¡Qué gran combinación! Espectacular. También vemos una gran diversidad cultural aquí, ¿eh? ¿Me explican? Wow. Bello, bello, bello. Oigan, qué grandes voces la de los dos. O sea, esta señorona tan güey, qué hermosa, hermosa voz. Ahora entiendo por qué el apodo de niña de la super voz. Tiene una voz demasiado dulce, muy linda, alcanza también unos agudos, wow, muy llegadores. Y ese final me gustó bastante porque, híjole, la fineza de esta mujer con también la angelitud de los agudos de nuestro Dimash. Al punto, muchachas, al punto. La escenografía bellamente natural de lo que es esta. Era como una caverna, si no me equivoco, por donde me supongo que el río de Yangtze pasa. Újale. Espectacular. Casi le roba lo maravilloso a nuestro Dimash. Casi. Muy buena presentación. Vimos mucha diversidad cultural también en los instrumentos, en la gente, en los músicos que estaba ahí tocando. Me gusta que los chinos integren toda esa mezcla de diversidad cultural tan rica que tenemos, tan rica. Yo sigo diciendo que les hace falta un latino por ahí. Claro que sí. O que sea que les zapatee por ahí, ¿no? Al fondo. Pero sí, wow. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, con esta es la cuarta vez que nuestro Dimash canta la canción de Thousand of Miles I Come on Dream. 2 veces solo, 2 veces a dueto. Y esta me ha gustado mucho porque también se complementaban bastante bien las voces. Y en el tono y en la voz de una mujer. Quedó espectacular, espectacular. Además ella se veía divina en ese principio que estaba con una balsita como con luces a mitad del río. Bueno, sublime. A nuestro Dimash también le hubieran puesto una balsita, que también se hubiera visto bastante bien. Me lo pusieron en un pedacito muy pequeño, que por cierto les voy a estar poniendo aquí un videazo donde nuestro Dimash estando en su momento chistoso, de yo las puedo todas, casi se nos cae, casi se nos remoja el señor por andar haciendo locuras. Déjenme encontrarlo. 20 horas después buscando, lo encontré. Vamos a verlo. Eso.
sea, es un circulito muy pequeño, da la vuelta, no se conforma. Claro que no, lo puedo hacer otra vez, otra vuelta, éjale. Casi se nos va de boca nuestro Dimash. Imagínense si de verdad se hubiera ido al río. No, bueno, el bautizo completo ahí, todo mojado. Pero sí, para andar echando los pasos prohibidos, casi se nos va. Y también vamos a estar viendo este otro momentito de relax durante las grabaciones de esta presentación. Como niño con juguete nuevo en todos los instrumentos musicales. Sí, claro, tenía que ser Dimash. O sea, a él no le pongas otra cosa que no sean instrumentos musicales para que ande ahí. Ande ahí de tentón como niño feliz. Como niño en juguetería, claro que sí. Y alguien me explica, por favor, seriamente, la belleza de este hombre en los photoshoots que le toman en China. O sea, por el amor de Dios. Vean nomás. Ahí les digo en esas como grutas. Vean nomás qué chulada. O sí, recargado en la roca. Miren nada más. Se ve chulísimo, chulísimo. Aquí también en México tenemos varias grutas, También muy a gusto puedes venir y te tomamos un photoshoot. Muy, muy a gusto, Sí. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado al igual que yo. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes en donde quiera que estén. Los quiero harto, harto, harto. Los leo en los comentarios. Les mando muchos corazoncitos y nos vemos. So